¿Qué tal, hermanos? Paz del Señor. Vamos a compartir el culto de nuestra iglesia, Triunfante Ciudadela. Vamos a comenzar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que tome el control de este culto. Te pedimos, Padre amado, que tomes el control de este culto, Señor. Que estés bendiciendo cada casa, cada hermano, cada familia ahora que nos está siguiendo a través de las redes, Señor. Ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades a ti, Señor. Las ponemos delante tuyo, Señor, para que tú nos puedas ayudar, para que tú nos puedas dar soluciones, Señor. Te pedimos que transformes nuestra vida, Señor, que podamos ser un vaso de honra, Señor, para ti, Señor. Te pedimos que derrames tu gloria, Señor, y tu majestad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que podamos servir, Señor, que podamos ser de agrado a ti, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de poder en nuestras vidas, que nos bendigas y que nos lleves, Señor, a tu camino, Padre amado. Bueno, hermanos, vamos a hacer los anuncios. Como todos los días martes, seguimos en ayuno y oración, y desde temprano nuestro pastor con una palabra, y el grupo Motivos de Oración sigue firme, cubriendo las necesidades de los hermanos, cubriendo sanidades, cubriendo necesidades de adicciones. Hay problemas, hay situaciones, y seguimos firmes en este grupo, bendito grupo, Señor. Bueno, ahora vamos a comenzar con la palabra que tiene nuestro Padre para cada uno de ustedes, y que sea de bendición para cada uno de ustedes, que pueda servirles. Y le pedimos a nuestro Padre que nos dé iluminación para entenderla, para poder ponerla en práctica, para poder enseñarla a otros. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de hoy. ¿Cuántas veces por día nos pasa que tenemos una duda, que necesitamos un consejo o tenemos que tomar una decisión? ¿Y a quién buscamos? ¿A quién preguntamos? ¿A quién le pedimos una ayuda en ese momento? Al que tenemos más confianza, puede ser un pariente, puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le pedimos? Al que tenemos confianza, tal vez. Y yo les hago otra pregunta. Si a nosotros se nos rompe, por ejemplo, alguna parte del auto, el motor, ¿a quién recurrimos? Seguramente me dirán al mecánico. Si nosotros tuviéramos una pérdida en un caño de agua, ¿a quién iríamos? Al plomero, claro. Y es así, iríamos al que más sabe sobre ese tema. Y está bien, y es lo que debemos hacer. Vamos a la persona más idónea, al experto, al que me da confianza, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado tal vez si Eva, antes de tomar el fruto, hubiera consultado con Dios, hubiera buscado a Dios? O Lot mismo, antes de ir a Sodoma, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubieran errado ellos? ¿Hubieran terminado estas historias así, de esa forma? ¿Hubieran terminado mal estas historias? Pero los cristianos podemos consultar al que más sabe, al que tenemos confianza. Y ese es Dios. Ese es nuestro Rey, es nuestro Creador. Y nosotros le preguntamos a Dios, vamos a su consulta, lo estamos consultando a nuestro Padre. Vamos a comenzar dando unos ejemplos bíblicos para entrar y para entender mejor esta palabra. Primera de Samuel 23, yo se los voy a leer, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después voy a compartir con ustedes el texto principal. Pero yo les voy a dar unos ejemplos ahora para que entendamos mejor. Primera de Samuel 23, 1. Dice la palabra del Señor: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate,
desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó gran derrota y libró David a los de Keila. Acá podemos ver cómo David consultaba a Jehová una y otra vez y el Señor le respondía. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 22 nos dice: y los filisteos tornaron a venir y extendiéndose en el valle de Rapaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de los morales. Morales es un árbol de tronco grueso cuyo fruto es la mora. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta Gaza. Bueno, el Señor acá a David no solo le respondía, sino que hasta le daba las instrucciones, le daba la estrategia. Otro ejemplo en 1 de Samuel 14, 37 nos dice: y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. El Señor no siempre responde. ¿Estamos en el camino del Señor? Nos tenemos que preguntar si el Señor no nos responde. En 1 de Samuel 28, 6 nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Bueno, acá vemos distintas formas de consulta, ¿no? Acá Saúl lo consultó, pero al no recibir respuesta, peor aún lo que hizo, consultó a una adivinadora. Acá vemos la forma en que el Señor, cuando le consultan, responde o no. Yo les voy a decir, nuestras decisiones traen consecuencias. Y ya vamos a comenzar con este tema. Siempre vamos a pasar por situaciones difíciles. Ahora, decidir de acuerdo a nuestro criterio y a nuestra experiencia es completamente limitado y necio. ¿Cuántas heridas podríamos haber evitado? Hagan memoria ustedes, hermanos. ¿Podemos dejar de lado nuestras emociones y sentimientos para tomar una decisión? Quizás una misma decisión la hubiéramos tomado 5 minutos después, hubiera sido distinto si hubiéramos dejado de lado esa emoción que teníamos o ese sentimiento a una persona. La decisión podría haber sido diferente. Ahora sabemos que Dios nos dio el libre albedrío. Por eso tenemos decisiones acertadas y tomaremos decisiones erradas. Ahora, esta libre elección nos ha dado felicidad o nos ha puesto en inesperados e irreparables problemas. Nosotros podemos tomar decisiones y tener consecuencias a largo plazo. Yo les voy a poner un ejemplo. En la toma de estas decisiones, muchas veces tenemos que pensar. Yo les puedo poner un ejemplo que me pasó a mí, donde tuve que dejar un hobby para poder dedicar más tiempo al Señor. Si yo hubiera seguido ocupando ese tiempo y no dedicando al Señor, tal vez hoy podría haber caído en apostasía o en pecado mismo. Y muchas veces nosotros podemos tener consecuencias en el mundo espiritual y consecuencias en el mundo físico. En el mundo espiritual tenemos un juez justo y al mejor abogado, que es el mismo Señor Jesucristo. Y en el mundo físico nadie nos asegura justicia. Y toda mala elección nos va a traer grandes problemas y dolores. Les voy a poner un ejemplo. Si alguna persona ha cometido algún ilícito y cae en prisión, tal vez esa persona en la cárcel conoce a Cristo, se convierte, tiene un nuevo nacimiento y es perdonada. Ahora, tal vez en el mundo físico esa persona tiene que seguir cumpliendo los años de sentencia. O sea que todavía no pagó por las consecuencias que tiene. Y puede ser al revés también. Miren, hermanos, el rey David prefería caer en manos del Señor y no en manos del hombre, porque Dios es justo. El otro punto que vamos a tocar es
El error al no consultar a Dios. En el libro de Josué vemos cómo Jehová le entregaba a Josué y al pueblo de Israel las ciudades, sus enemigos, y hasta les daba el plan. Pasó en Jericó, pasó en Jai luego. Y vamos a leer en Josué capítulo 6, versículo 27. Yo se los leo y el próximo texto ya lo buscamos juntos. Josué capítulo 6, versículo 27. Y dice la palabra del Señor: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Bueno, los pueblos de alrededor ya estaban atemorizados, sabiendo las maravillas de Dios que hacía y que beneficiaba al pueblo de Israel, ¿no? Y cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, recurren al engaño para salvarse. Los gabonitas fueron al campamento del pueblo de Israel y se hicieron pasar como que venían de lejos para hacer alianza con Israel. Ahora sí, abran sus Biblias en Josué capítulo 9. Les doy tiempo. Josué capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tienen con ustedes? Josué 9:11. Y dice la palabra: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. En el versículo 12 dice: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora, seco, ya seco y mohoso. En el versículo 14 nos dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y en el 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. En el versículo 21 ya nos dice: dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según le habían prometido los príncipes. Bueno, el pueblo de Israel fue engañado, y fue engañado por no consultar al Señor. Era un pueblo vecino que se hizo pasar como un pueblo que vino de lejos, sabiendo lo que estaba ocurriendo con los pueblos alrededor de donde estaba el pueblo de Israel. O sea, por ese juramento ellos dejaron vivir a los gabonitas, que pasaron a ser esclavos de ellos. Ahora vemos en este texto lo que pasa en la vida diaria, en lo que nos pasa a nosotros. Seremos engañados, y más de una vez, en repetidas veces. Creo que a nadie nos gusta esta situación. Esta situación nos puede llevar a frustraciones, a inseguridad, a pena y hasta depresión. Hay veces que no nos creemos capaces de tomar un espacio, un lugar de trabajo, ¿no? O de rendir una prueba, o de ocupar un lugar determinado. Y nos creemos débiles, menos hombres si le clamamos al Señor y le pedimos su ayuda, pero es todo lo contrario. Cuando nos acercamos a Dios, somos menos blandos, somos menos vulnerables, y es cuando demostramos que tomamos el liderazgo y la autoridad para solucionar esa situación. Hemos visto en los ejemplos bíblicos una marcada diferencia entre David y Saúl, entre cuando consultaban y cómo el Señor les respondía. ¿Cometemos el error de no consultar a Dios antes de hacer algo? Ya en la mañana, hermanos, al levantarnos: Señor, guía mi mente, guía mi caminar, guía mi vida, hago lo que tú me digas, lo que tú quieras, Señor. Y a veces nuestro sentido común nos aleja de buscar a Dios. En cambio, nosotros debemos pedirle al Señor con preguntas directas, con preguntas simples, con preguntas específicas, y así obtendremos tales respuestas directas de parte del Señor. Y si obtuvimos esa respuesta, debemos hacerla sin ningún temor. No caigamos en este error frecuente
de no consultar a Dios. Esperemos esa respuesta con paciencia, esa respuesta con esperanza. Nunca nos va a ir mal si hacemos lo que Dios dice. Él nos va a dar el mejor camino posible. Otro punto que quería nombrarles es: Dios sabe lo que nadie sabe. No podemos negar el poder del diablo. La Biblia nos enseña que el mundo está bajo su poder, ¿no? Y si sumamos su astucia, su experiencia y el odio que tiene a los que amamos a Dios, se tornará un peligro constante. Él se valdrá de personas, de accidentes, de situaciones, de pensamientos, todo lo que tenga para engañarnos. Y que nosotros perdamos esa relación que teníamos con nuestro Creador. Nuestra naturaleza humana nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y cuando hacemos eso, podemos salir de la cobertura, de la protección y de la voluntad de Dios mismo. Los resultados, hermanos, serán heridas, será desorientación, destrucción y hasta pueden ser catastróficos. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Lo dice en Génesis 35:11. Dice la palabra: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Hermanos, Dios todo lo sabe, todo lo puede. El Señor es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuántas situaciones difíciles podríamos evitar con solo tomarnos un momento y buscar al Señor antes de actuar. Debemos aprender, hermanos, a consultarle al Señor. En muchas veces, muchos momentos, tenemos que tener en cuenta esta opción que tenemos. Dios sabe lo que nadie sabe. Dios conoce los planes del enemigo. Él sabe nuestros límites, sabe lo que nos da fuerza, sabe lo que nos hace caer y Él sabe lo que nos levanta. Él conoce nuestra composición, conoce nuestro futuro. Él es nuestro creador. Y dice la palabra en Isaías 46:10, dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Con todo esto, hermanos, ¿qué consejo podría ser más acertado que el de Él? Y agregando todo lo que Él nos ama. Hermanos, ¿qué esperamos para confiar en Él y para buscar a Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando? Por el último punto que quería desarrollarle es: ¿cómo puedo saber cuando Dios me habla? Acá hay algunas formas en que los puedo ayudar para darnos cuenta cuando Dios se manifiesta. Por ejemplo, una de las formas es a través de su palabra. Podríamos decir que es la forma principal. En 2 de Timoteo, capítulo 3:16, yo se los leo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, Dios nunca cambia, Dios nunca se contradice, nunca nos pedirá pecar, nunca nos pedirá hacer algo que el Señor Jesús no haría. Y Dios siempre se preocupó por nosotros. Por eso, hermanos, nos dio esta guía clara que es la Biblia para nuestra vida. Que este libro que el Señor nos dejó nos hablará en el momento indicado. Otra de las formas que el Señor se manifiesta cuando quiere hablar con nosotros es a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bueno, los cristianos, hermanos, tenemos al Espíritu Santo para discernir lo que es o no la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor, a través del Espíritu Santo, agitará nuestra conciencia cuando estamos tomando una decisión equivocada. Cuando nos estamos equivocando, nos agitará nuestra conciencia. Pero a su vez nos sentiremos alentados por el Espíritu Santo cuando esa decisión que estemos
tomando es correcta. Tal vez no interviene de un modo tan evidente, o tal vez nos da esa respuesta en forma de pensamiento. Otra de las formas que el Señor se puede manifestar a nosotros es en sueños. Tal vez en la mitad de la noche podemos recibir esa respuesta anhelada. Después tenemos que saber interpretarla. Nos puede dar en medio de la noche una respuesta, el Señor nos puede dar en un sueño una palabra de conocimiento y hasta una profecía, como pasaba con José. En Génesis 37:9 nos dice: Sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En medio de la noche podemos recibir esa respuesta que estamos queriendo y necesitando de nuestro Padre. Y también podemos recibirla en oración. Dice el Salmo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hermanos, la oración es fundamental, pero cuando no estamos seguros de la voluntad de Dios para nuestras vidas, oramos. No nos olvidemos del poder de la oración. Esa respuesta nos puede llegar en una oración, cuando estamos clamando, cuando estamos orando a nuestro Padre. Lo que sí, tengamos cuidado en no cerrarnos y esperar escuchar un trueno del cielo o la voz de Dios. O peor es que si esa palabra es contraria a la Biblia, no es de Dios. El único que se beneficia con eso es Satanás. Hermanos, Dios nos ha dado principios útiles para la toma de decisiones. Debemos aprender y aplicar estos principios bíblicos. Si los asimilamos, será más fácil reconocer una mala decisión. Bueno, ya para ir concluyendo, hermanos, nosotros cuando debamos tomar una decisión, grande o no, importante o no, esa decisión puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso, entre la vida y la muerte. Nosotros en la decisión tenemos nuestra parte, tenemos que averiguar antes de responder, tenemos que calcular el costo de esa respuesta, y si nos presionan, hermanos, digamos: déjenme pensarlo, mañana le respondo. No nos tenemos que apresurar en tomar decisiones, hermanos. Apostemos a la palabra, tengamos en cuenta esos principios bíblicos que hemos aprendido. Tenemos que buscar a Dios antes de actuar. Recuerden lo que pasó con Josué y los príncipes por no haber consultado a Dios. Recuerden las diferencias entre Saúl y el rey David cuando consultaban a Dios. Nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor para que Él nos responda. Y si sabemos qué es la voluntad de Dios, lo buscamos para saber los tiempos. Él nos puede dar los tiempos, nos puede dar las formas de hacer las cosas, nos puede dar las estrategias. Podemos pedir un consejo, pero antes o después consultamos a Dios. Hermanos, no actuemos bajo nuestros criterios. Las consecuencias pueden ser irreparables. Amemos, hermanos, la presencia de Dios en nuestras dudas. En Él nos gozaremos. Y mire lo que nos dice en el libro de Isaías. Nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, el Señor guiará nuestros pasos y el Señor nos dirá: este es tu camino. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Espero que haya llegado, que haya sido de bendición a ustedes, que pueda enseñarles cómo debemos actuar, que debemos tener presente a nuestro Padre en cada consulta, en cada necesidad, porque Él nos ama y Él nos va a responder. Bueno, vamos a terminar este culto con una oración final. Padre amado, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos des provisión, que nada nos falte, Señor, que nos des prosperidad, Señor.
Te pedimos que nos guardes en este momento de todo ataque del enemigo, de todo virus, de todo COVID, de toda bacteria, Padre amado. Te pido que nos guíes, Señor, que nos guíes a tu presencia, Señor, que nos guíes en tu camino, Señor, que no nos desviemos, Señor, que podamos seguir en tu palabra, firmes en tu palabra. Bueno, ya, hermanos, ya dando por terminado, los esperamos el próximo domingo a las 10 horas con el culto que dan nuestros pastores. Que Dios los bendiga. Gracias.